Entonces, ¿qué significa? Para el sector privado de la economía van a tener un ahorro, digamos, de 2.100 millones de pesos al año. Pero para ANSES, todo lo contrario, dejan de ingresar 2.100 pesos de millones al año. Entonces, hasta acá vamos con el microempleo, transitando el microempleo y seguimos con él. Fíjense que también esta ley trae un tope para las aseguradoras de riesgo de trabajo. Entonces, las aseguradoras de riesgo de trabajo, a partir de las contrataciones nuevas que haga el empleador o cambio de ART que se produzcan después de la fecha que ven allá, que es el 2 de octubre del 2014, entonces van a gozar ¿de qué? De estos topes de contribuciones patronales. ¿Qué significa? Si estamos hablando del sector comercio, calculamos la remuneración del empleado que está en sector comercio, de cada uno de esos empleados. ¿Cuál es la remuneración bruta? Supónganse que de un empleado es 10.000 pesos. De 10.000 pesos le aplico la alícuota que ven ahí, que es el 3%. Entonces la ART no me puede estar a mí liquidando una cuota superior al 3% de 10.000 pesos. ¿Sí? Esto es para las nuevas contrataciones. Los que vienen de antes, ya con las contrataciones con ART, no tienen este beneficio. Todo este beneficio es cuando cambian de ART o contrataciones nuevas que haga con ART. ¿Sí? Entonces, hasta acá también otro beneficio, digamos, que trae la ley. Porque fíjense que depende del sector que estén en la economía. Tenemos agricultura, por ejemplo, con el 11% en tope, la construcción en el 12%, la industria en el 5% y el comercio, por ejemplo, en el 3%. ¿Sí? Fíjense, la ley también me autoriza a que si yo tengo 5 empleados y contrato un sexto y séptimo empleado, el 6 y el 7 son puestos nuevos. Al ser puestos nuevos de trabajo, ¿qué significa? Que yo voy a ir a ese punto 2 que vimos hoy. Cuando yo le pasé los 5 temas, había el punto 1, que es el capítulo 1 que estamos viendo del título 2. Vamos a pasar al capítulo 2 del título 2 por un momento. ¿Qué les dice el título 2, capítulo 2? Que ustedes tienen de un empleado hasta 80 empleados y todo incremento de nómina va a gozar ¿de qué? De la reducción de puestos nuevos de trabajo. Y ahí se lo divide en 2 tramos o 2 partes. Del empleado 1 al empleado número 15 tiene un beneficio. Y del empleado 16 al número 80, otro beneficio. No tan importante como el primero, pero beneficio muy importante también. Entonces, yo soy microempleador. Entré acá y a partir de agosto, 1 de agosto, ¿por qué 1 de agosto? Porque si bien la ley nace allá el 11 de junio del corriente año, tiene efectos a partir del devengado agosto del corriente año. Entonces, yo en agosto o en septiembre, es decir, a partir de ahí, tomo un empleado, el número 6 en mi empresa. El primer año desde la contratación de ese empleado goza del beneficio de reducción del 100% de contribuciones patronales. ¿Qué significa esto? Que el empleador debe liquidar 0% de contribución patronal en el año 1, 12 primeros meses, contados desde contratación. ¿Sí? ¿Por qué trabajadores? Por los de tiempo indeterminado. ¿Estamos hasta ahí? En el segundo año va a gozar de un beneficio de reducción del 75%, por lo cual va a liquidar solo el 25% de contribuciones patronales. ¿Qué pasa? Si el microempleador tenía esos 5 trabajadores, ¿por qué un 6 y un 7? Porque la ley así lo establece y lo permite. ¿Estamos? Ahora bien, vamos a hacer el caso inverso. Si yo tenía 7 trabajadores antes de la vigencia del régimen y justamente ¿puedo ser microempleador? La respuesta es no. La ley lo que da la opción es de que se mantengan como microempleador el que contrata el sexto y séptimo empleado. ¿Qué pasa si yo siendo microempleador contraté el octavo empleado? Si yo siendo microempleador contrato el octavo empleado, me va a pasar lo siguiente. Por los 5 empleados con antigüedad, yo venía con un beneficio, ¿no es cierto?, del 50% de reducción de contribuciones. El 6
va a tener 0% de beneficio, el 0% de contribuciones, o sea, 100% de beneficio el primer año. El segundo año, 25% de contribuciones va a liquidar también el empleador. Lo mismo va a pasar con el empleado 7 y con el empleado 8. Pero ¿qué pasa? Va a perder los beneficios los 5 primeros. ¿Se entendió? ¿Por qué es esto? Porque la ley admitió un sexto y séptimo trabajador. ¿Estamos hasta acá? El trabajador número 8, al igual que el 6 y el 7, van a gozar de puesto nuevo. Pero ustedes van a perder el beneficio de los 5 empleados y van a tener que liquidar contribuciones patronales a partir de la toma del empleado 8 por todo por el régimen general de contribuciones patronales. Bueno, eso no les gustó, parece, porque hay bullicio. No, es bueno que lo sepan. O sea, porque la ley está escrito, no está dicho con todas las letras, pero dice admite un 6 y un 7. No más. Después dejas de ser microempleador. ¿Qué ocurre si supera los 2.400.000 en el año? Supónganse, en este año 2014, yo tomo la declaración jurada de vengado enero a diciembre de 2014 y supero 2.400.000 pesos. A partir del 1 de enero del 2015 no puedo usar más el beneficio. ¿Estamos con el microempleo? ¿Vamos bien? Si yo tengo la nómina de trabajadores con reducción de contribuciones patronales, por otros regímenes, me dice que no los pierdo, ¿sí? No los pierdo, pero ¿qué pasa? La ley, hay una partecita que me dice que si la reducción de esta ley 26.940 es más conveniente, se deben sustituir por esto. ¿Está? Se deben sustituir por esto. Y fíjense que los beneficios de esta ley son más convenientes, ¿sí? Porque cuando hablamos de microempleador, piensen ustedes que estamos hablando de una reducción en forma permanente que tiene el empleador, ¿sí? Y es, o sea, de por vida, digamos, lo tiene el beneficio, lo incorpora con ese código y continúa con esa reducción del 50%. Un régimen permanente, ¿estamos? A diferencia de los puestos nuevos, que siempre están limitados el beneficio en el tiempo. Fíjense ustedes qué va a pasar ahora, porque yo digo, bueno, esto empezó a regir a partir de agosto, pero las declaraciones juradas ya vencieron. Venció agosto y venció septiembre, ¿sí? AFIP estaba apurada porque salga justamente la reglamentación, esto es así, la reglamentación no salía, y fueron pasando los meses. La verdad es que con agosto y septiembre lo que ustedes van a tener que hacer es rectificar esos meses. Al hacer esa rectificativa, ¿qué va a suceder? Con las rectificativas normales que ustedes hacen, porque hay un error por parte del contribuyente, tienen que presentar una multinota en dependencia, agencia o distrito, según el caso, y ¿qué hacen con esa multinota? Tienen que esperar a que le convalide el saldo de la AFIP. Acá el régimen le dice no se aplica la 3093, que es la resolución de la cual yo estoy hablando. ¿Por qué no se aplica? Porque la 3093 está prevista para casos de error del contribuyente, ¿sí? No para casos de reducción de alícuota en forma general por una ley que así me lo establece. ¿Estamos? Entonces el contribuyente lo único que tiene que hacer acá es rectificar las declaraciones juradas. Ahora, los sistemas, ¿cómo van a solucionarse? Calculamos que desde adentro, internamente, van a tener que hacer alguna especie, digamos, de proceso a los efectos que se tome esa rectificativa al menos. Tuvimos una consulta de un contador en el cual hizo la rectificativa, se fija en cuenta tributaria y no estaba tomado. Entonces eso en el día de ayer se elevó a consulta a Buenos Aires, por ejemplo, si es que directamente lo va a tener que realizar el empleador tiene que hacer algún trámite, acá dice que no. Suponemos que internamente, directamente, al tener el listado de contribuyentes, se va a poder hacer directamente el proceso interno, ¿no? ¿Ya te apareció? Entonces lo modificaron.
¿Mm? La consulta fue de anteayer, ayer se mandaba a Buenos Aires. Ayer lo hiciste. Entonces ya lo modificaron. ¿Ves que se están ayornando los sistemas a lo que estamos teniendo acá? ¿Sí? Bueno, fíjense que los beneficios, esto es otra cuestión que trae la ley. Los beneficios se van a tomar cuando el empleador opta por, es decir, incorpora los códigos que da el RG de AFIP. Si el empleador no optó, no va a tener el beneficio. Y los beneficios de esta ley, si el empleador no opta, no van a ser retroactivos. Es decir, si yo no coloco el código o no rectifico, por ejemplo, agosto y septiembre hasta el 28 de noviembre del corriente año, que es la fecha que me da la norma para que lo haga, agosto y septiembre no van a gozar del beneficio. Gozarán desde que ustedes consignen el código en adelante. Supónganse que alguien se olvida y en marzo del 2015 recién se da cuenta que está esta norma con beneficio. Recién podrá tener el beneficio del devengado marzo en adelante. ¿Me siguen con esto? A diferencia de otra normativa que no establecía este requisito, o sea, esta condición, mejor dicho, que es tomar ¿qué cosa? Digamos, la opción desde el momento de la opción en adelante. Y si me olvidé, no puedo rectificar. No lo puedo tomar en forma retroactiva. Traía muchas cosas el microempleo, ¿no? Fíjense acá. Requisitos. Requisitos para ser microempleador. No haber producido despido sin causa 6 meses antes de ¿cuándo? Del 1 de agosto del corriente año. ¿Sí? A ver, yo tenía 4 empleados. Despedí 1 sin causa. ¿Está? No voy a poder acceder al beneficio del microempleo. ¿Está? Y ustedes van a decir, ¿por qué? Porque así lo dispuso la ley. ¿Está? La ley dice, bueno, tengo exclusión por 1 año, o sea, hasta el 1 de agosto del 2015. Dijimos que este régimen en principio llega hasta el 31 de julio. O sea, si hay una prórroga, va a poder ese microempleador gozar del beneficio. Si no, esa ley ya directamente no se va a poder, digamos, no va a poder adherir al beneficio de ley. Por lo tanto, fíjense, no haber producido despido sin causa. ¿Qué significa? Que si un trabajador le renunció, se jubiló, cualquier otro distracto laboral que tenga este empleador, que no sea despido sin causa, va a poder tomar igualmente el beneficio. ¿Estamos? La exclusión entonces hasta el 1 de agosto de 2015 en caso que haya un despido sin causa 6 meses antes de la vigencia y efecto de la norma. Vigencia y efecto 1 de agosto. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa si este empleador, el distracto, el despido sin causa, se produce en un periodo de prueba? No se tiene en cuenta. ¿Ve que dice salvo periodo de prueba? ¿Qué sucede si el empleador despide, tengo 4 y despido 1, luego de haber tomado el beneficio? Supónganse, estamos parados hoy y en el mes de diciembre despedimos a un trabajador. 4 menos 1, 3. Pero AFIP está interpretando que este beneficio el microempleador no lo pierde. ¿Sí? ¿Por qué está interpretando eso? Por el artículo 8 del RG 3683. Porque el requisito lo establece la ley para incorporarse al régimen. Pero no se ve un requisito a posteriori de estar incorporado en el régimen. ¿Sí? Exclusión por 12 meses en el caso de producir despidos para encuadrar en el régimen. A ver, yo tenía 8, 7, no sé, 10, y dije, ay, viene la ley, qué fabuloso, me voy a bajar 5 empleados para quedarme con una nómina de 5, por ejemplo, y entrar en el régimen. Que les dice, desde el último despido cuenten 12 meses y recién ahí pueden incorporarse al régimen. No estar incluidos en el REPSAL. El REPSAL es el Registro Público de Sanciones Laborales, que después lo vamos a ver